Buenas tardes, hermanos. En esta tarde me acerco a ustedes a través de este medio que estamos comenzando ahora a través de los videos, y la verdad que estoy agradecido también que hoy me está acompañando Leandro Maldonado, que nos está ayudando en esto de poder hacer este video. La verdad, les mando un saludo a todos, especialmente a los hermanos de Comunidad Cristiana de Zona Oeste. Un abrazo, un aprecio, un amor, y decirles que estamos orando por ustedes, estamos intercediendo por ustedes, estamos orando fervientemente y velando para que Dios bendiga sus vidas y para que la gracia del Señor esté con ustedes todos estos días, que tampoco sabemos hasta cuándo va a seguir esta pandemia, pero como dice la Escritura, como dice su palabra, que debemos orar los unos por los otros. Así que estamos en esto, en un tiempo de encierro, un tiempo de búsqueda, un tiempo de meditar, un tiempo de buscar al Señor. Así que pensando en esta semana, en poder transmitirle una palabra, venía esto a mi mente, una lección que hace muchos años, cuando comencé en el grupo casero, en el discipulado, en una reunión casera, nos daban la lección número 11. ¿Cuál es esta lección número 11? La lección número 11 es la presencia de Cristo en el hogar. Tan importante para nosotros, y que nos parece bien tocar este tema, ya que estamos guardados, estamos en nuestros hogares, en nuestra casa, poder recordar esta lección de la presencia de Cristo en nuestros hogares. Bueno, en la lección habla acerca de que al principio, como todavía no estaba establecido el orden sacerdotal en Israel, eso significa que de un principio, desde Noé, de Abraham o de Job, el culto familiar o el sacerdote eran los padres. El papá, la mamá eran los sacerdotes, y el sacerdote era el que intercedía a través de, como un intermediario entre Dios y los hombres. En este caso eran los padres intercediendo por su familia, enseñando. Y hay una parte en la Escritura donde también lo dicen muy claramente, que Dios dice: yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos también a que anden en sus caminos. Así que era una tarea de los padres, de las madres, de poder enseñarle y ser sacerdote. Así que el culto comenzaba en el principio, comenzaba en los hogares, en la familia, y la relación, la presencia de Dios estaba en los hogares desde un principio. Después vino la iglesia, vino el templo, vino todo lo que era la orden sacerdotal, donde estaban los levitas, donde estaba el sumo sacerdote, estaba el sacrificio. Pero antes de todo eso estaban al principio el papá y la mamá, en ese tiempo en familia, donde también se enseñaba la palabra, de amar a Dios, de buscar a Dios y orar por la familia. Así que este es uno de los puntos importantes en la charla de esta lección. Y lo segundo que quisiera también recordar es la presencia de Dios en nosotros. Yo, cuando recién conocí a Jesucristo, una de las cosas que todavía no sabía mucho, era un analfabeto en las cosas de Dios. Nunca había agarrado de alguna manera una Biblia, una palabra, y nunca me había acercado a Dios. Pero una cosa sí fue aquel día tan glorioso, que seguramente ustedes también lo habrán experimentado, hermano, que podemos contarlo. Es que Cristo cambió nuestro corazón, Cristo cambió nuestra vida, y vino su presencia a nosotros. Y yo, sin saber todavía, con montones de cosas que todavía tenía que cambiar, perdonar, orgullos, altiveces, soberbia, pero aún todas esas cosas que yo tenía para cambiar y que tampoco me sentía un hombre bueno, al venir su presencia a mi vida, al cambiar mi corazón, al caer de rodillas delante de Él y llorar mucho, yo pude sentir su presencia. Antes de todas las charlas que vendrían después de enseñanza, lo que primero experimenté en mi vida fue su presencia.
Y yo recuerdo que la primera canción que canté fue una canción que la entendí por la letra, no porque la persona que cantaba tenía una voz hermosa o porque la melodía era hermosa, sino porque cada palabra que salía de esa canción tocaba mi corazón y me hacía llorar de una manera hermosa. Su presencia, la presencia de Dios en mi vida era real desde ese mismo momento. Ahora después vino con el tiempo, al conocer un grupo de hogar, el ser discipulado, enseñado, vino esta charla. Ya no era solamente la necesidad de poder tener la presencia de Dios en mi vida, sino que también tenía que estar en mi hogar, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Y entonces esto me lleva también a meditar, que muchos hombres que hablan en la Biblia, que también deseaban la presencia de Dios. Y uno de esos era Moisés. Moisés habla en Éxodo capítulo 33, habla acerca de la presencia de Dios, la cual Moisés le dice al Señor, porque podemos contar algo acerca de lo que pasó en ese momento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvo en el desierto. En ese tiempo, habían querido volver nuevamente, un pueblo rebelde, un pueblo que en realidad no quería a Dios, no amaba al Señor, incrédulo, se quejaban continuamente y a lo último hicieron un becerro de oro para decir volvamos a Egipto. Y de ese momento el Señor se enojó mucho con todo este pueblo y habló con Moisés, y aquí le dice el Señor a Moisés que él iba a enviar un ángel para que vayan con ellos. Y aquí yo quiero destacar algo, una enseñanza, que es lo que Dios me mostró. Moisés no quería que un ángel lo acompañara, porque el ángel como que representa la misericordia que Dios tiene con su pueblo. Pero Moisés había hablado cara a cara con Dios. Él gustaba de su presencia. Y el ángel representaba la misericordia de Dios también, que les iba a acompañar, le iba a proveer, le iba a dar para todas las necesidades que el pueblo necesitaba. Este mundo, también dice la Escritura, que sale el sol para buenos y malos y la lluvia cae para justos e injustos. Su misericordia, la misericordia de Dios en la cual vive este mundo y también vivían estas personas. Pero un hombre que realmente ha gustado de la gracia de Dios, de experimentar la presencia de Dios, no quiere vivir de la misericordia de Dios. Quiere vivir de la comunión con Dios. Quiere vivir en esa comunión con Dios. Por eso le dice Moisés, dice, Señor, si tú no nos acompañas, no nos quites de aquí. Que tu presencia vaya con nosotros. Porque él entendía, Moisés, que si bien el ángel iba a estar, pero él lo que deseaba es que el Señor esté en medio de su pueblo. Su presencia le acompañaría. Y uno puede ver que en este tiempo muchas personas viven de la misericordia de Dios, viven con todo lo que Dios nos da, pero en realidad nosotros debemos vivir en una comunión, en su presencia, porque todo lo demás lo vamos a recibir del Señor. Entonces ahí podemos ver a este hombre que después que pasa todo el bien el Señor delante de él, dice Moisés que apresuradamente bajó su cabeza al suelo y adoró. Y dijo unas palabras tan hermosas y maravillosas en su oración. Dice así la Escritura en Éxodo 34, verso 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. Un hombre quebrantado,
un hombre humillado, un hombre que vio la gloria de Dios. Y yo digo, en este tiempo, las canciones son muy hermosas. Tenemos hoy en este tiempo, pero como nunca en este tiempo de cristiandad, vemos que salen muchísimos adoradores con alabanza, con canciones preciosas. Y las canciones de alguna manera, o las melodías, aún en el mundo, tocan lo más íntimo también de las personas, que son las emociones. Una persona puede ir al cine, puede ver una película, puede emocionarse, puede tocar lo más profundo, pero en realidad cuando sale se olvida de todas las cosas. Las emociones son muy pasajeras, pero sí hay algo que puede cambiar en nuestra vida, es la presencia de Dios en nosotros. Aquel que estuvo con Dios, aquel que estuvo en el monte con Dios, aquel que tuvo intimidad con Dios, no vuelve a ser la misma persona. Algo cambia en él. Por eso no estoy diciendo que las canciones de este tiempo sean malas. Al contrario, son lindas, nos llevan a alabar al Señor y a glorificar. Pero en realidad lo más importante es que su presencia, aun sean 2 coritos, 2 palabras, transformen nuestras vidas, que es lo más importante. Ahora, esa presencia de Dios también estaba en David. David en los Salmos habla también, diciendo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hombres que han caminado con Dios, hombres que han gustado de la presencia de Dios. Como también vemos también la vida de José. José también, desde muy jovencito, perdió a su mamá, murió su mamá, se crió casi huérfano con el padre, pero luchando con sus hermanos. Y dice la Escritura que aun cuando los hermanos lo vendieron porque lo querían matar, pero lo vendieron como esclavo, y dice la Escritura que él, donde iba, donde estaba, el Señor estaba con él. Y Dios hacía prosperar todos sus caminos. Qué importante que Dios esté en nuestra vida, que estemos siempre quebrantados y buscando la comunión y la intimidad con Dios. Su presencia en medio de nosotros también. Así también vemos la vida de Daniel. Daniel dice que oraba a la mañana, oraba al mediodía, oraba a la noche. Era un hombre que abría las ventanas de su casa y elevaba sus manos hacia el cielo y adoraba a nuestro Dios. Un hombre que tenía intimidad con Dios, porque valoraba la presencia de Dios en su vida. Así que podemos ver también en la vida de Pablo. Pablo también, cuando cuenta en la Escritura, que dice que estuvo en la cárcel con Sila, y en lo más profundo de esa cárcel ellos cantaban alabanza al Señor. Ahora, yo no sé si cantaban lindo o cantaban feo, pero la presencia de Dios estaba ahí en medio de ellos. También cuenta en esta lección que tenemos de Puerta, Camino y Meta, la historia de un monje, de un sacerdote, que vivía en un monasterio, y le decían el hermano Lorenzo. En el año 1600 y pico, un monje, un hombre que era un cocinero, y él se hacía esas preguntas. Había un anhelo, un deseo, una búsqueda de él de poder encontrar a Dios, intimidar con Dios. Y claro, algunos se dedicaban enteramente su vida a la oración, pero él no, él le tocaba tener que cocinar, tener que ir a hacer las compras, y él entendió que aún en todas estas cosas puede estar presente Dios en nuestras vidas. No solamente en el hecho de orar también, sino que cuando cocinaba, cuando hacía todos los trabajos, él podía sentir la presencia. Y él habla de eso como la práctica de la presencia de Dios en la vida cotidiana de la vida del cristiano. Así que hombres que han experimentado la presencia de Dios en sus vidas.
que es maravilloso. La presencia de Dios es la que transforma, la que cambia la vida de todo hombre de Dios. Así que, bueno, en esta charla también podemos ver que hay el culto familiar. El culto familiar que es tan importante en el hogar. Y bueno, ahí habla acerca de algunos puntos en el culto familiar, habla de las variedades que debemos tener en la familia. Tal vez algunos en este tiempo ya son mayores, tal vez están solitos, o algunos están solos también, pero pueden tener su culto familiar en su hogar. Yo tengo nietos, tengo hijos, y podemos tener ese tiempo que no tiene que ser ni rígido, ni frío, ni rutinario tampoco. Tiene que ser algo así, en su presencia, en poder charlar, hablar, orar a Dios, ungir, poder hablar los unos a los otros, poder reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Este es un tiempo donde nos encerramos, pero también a tener intimidad en un culto familiar con los hijos, con los nietos, con nuestros hijos para hablar. Y en esta variedad que podemos tener en el culto familiar, yo recuerdo algo que me pasó también hace muchos años atrás, que en el grupo casero, recuerdo que venía a cada encuentro de grupo, venía un hermano que tocaba la guitarra y cantaba. Y la verdad nos llevaba a la presencia del Señor. Tenía una voz hermosa, tiene una voz hermosa y tocaba muy bien la guitarra. Así que era algo muy hermoso. Pero un día él no pudo venir y él me dijo que no iba a poder venir y entonces no recuerdo por qué era. Pero entonces digo, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cantar? Así que me recordé del grabador que tenía, lo puse en la mesa y vinieron los hermanos y bueno, yo toco, empezamos orando y después toco, porque en ese tiempo había el cassette, toco la perilla y bueno, y ahí aparece Marcos Witt. Y cantamos una canción ahí de Marcos Witt, pero también había pasado algo ese día. Venía una hermana pentecostal de visita, que era familiar de unos hermanos que estaban con nosotros. Y bueno, estuvo con nosotros. Y ella me dice, esta hermana, después de que terminamos y oramos, me dice, la verdad, es la primera vez que escucho así un encuentro con un grabador, pero lo que pude percibir en ese encuentro es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y eso es lo que nos debe llevar a todos nosotros. Y yo he experimentado, aún en nuestro hogar, en el grupo, el bautismo del Espíritu Santo en medio de nosotros. Personas que también se liberaban. Manifestaciones donde los demonios salían de las personas. Y no era la guitarra, no eran las canciones o las voces lindas, sino era la presencia de Dios en medio de nosotros, que cambiaba el clima de todo. Y puede ser que puede cambiar el ambiente de nuestra familia también. Unas variedades. También en los cantos, también podemos cantar, porque claro, no todos tienen ese don de tocar una guitarra, pero sí podemos cantar, podemos alabar al Señor y podemos glorificarle a Él. También la lectura de la palabra es importante también, de leer, escudriñar, poder aprender. También la memorización también que podemos hacer. También, tal vez algunos hermanos ya han aprendido muchos de versículos, pero siempre puede haber un versículo más que podamos aprender. Es bueno este tiempo para memorizar las Escrituras y poder enseñarla a nuestros hijos también. Como decía también al principio, y que Abraham, Noé también enseñaban, el catequeo,
que era la repetición de la palabra, era la manera que aprendían nuestros hijos. Y también en esto que también ahora en la casa, trayendo el culto, no el grande de la iglesia, sino el más chiquitito en nuestro hogar, puede haber testimonios también, como también lo hacemos en las reuniones dominicales, puede haber testimonio. ¿Y cómo puede ser eso de testimonio en medio de nosotros? Sí, puede ser. Miren, yo le voy a contar que también en el libro de Josué dice una historia también donde el pueblo de Israel pasa por el Jordán. Ahí hay algo milagroso que muchas veces no lo hablamos porque conocemos de que Moisés abrió el Mar Rojo, pero también Josué abrió el Jordán, dice, se abrió las aguas y todo el pueblo de Israel pasó a Jericó para tomar Jericó, pero pasaron por las aguas que se abrieron. Entonces ahí Josué dice, bueno, agarren 12 piedras, eran las que estaban en el fondo del mar. No eran cualquier piedra, sino piedras que pueden ser que de una característica especial porque estaban en el fondo del agua. No eran cualquier piedra. Así que tomaron 12 piedras de eso. ¿Y para qué la tomaron? Porque en realidad eso simbolizaba y daba testimonio que las aguas habían sido abiertas y que el pueblo de Israel pasó en seco. Y esto quedó escrito, quedó grabado en las Escrituras, y esas piedras también daban testimonio como algo simbólico de ese día. Entonces podemos también nosotros, con nuestros hijos, a nuestra familia, aun cuando podemos sacar las cajas, tal vez que están guardaditos en un lugar, y sacarlas y decir, bueno, están llenas de fotos que recuerdan de cosas que han sucedido en todo este tiempo y que nos recuerdan la mano del Señor, de cuánto Dios obró en nosotros, y podemos dar gracias a Dios también. Porque eso hace que también mostremos y demos testimonio y contemos a nuestros hijos cuán grande ha sido el Señor, cuán bueno ha sido el Señor, cuán fiel ha sido el Señor con nosotros, y contarle a nuestros hijos todas las anécdotas que hemos tenido hasta esta etapa de nuestras vidas. Y así damos testimonio y glorificamos al Señor. Entonces quería hablarle de esto, de esa presencia maravillosa en nuestras vidas, la cual no debemos perderla. Tiene que estar en un crecimiento en nosotros de conocerle más a Él. Moisés no se quiso conformar con el ángel. El ángel iba a estar, iba a ayudar, iba a proveer, iba a cuidar, pero en realidad él, conociendo que más importante que el ángel era Dios mismo con nosotros. Teniéndole a él, tenemos todo. Esa comunión con Dios es lo más maravilloso que nos puede pasar. Y en esto de conocerle a Dios, nos acercamos y conocemos cada vez más su voluntad, su deseo, su amor para con nosotros. Y en esto es que debemos crecer en conocerle más a Él, en su presencia, en la presencia de Dios en nosotros. Lo segundo que quería decirles también, hermanos, en esta tarde, es una palabra del profeta Habacuc, donde el profeta Habacuc dice, en un momento tan enojado, tan mal, tan triste, tan angustiado por lo que sucedía en sus tiempos, y como reclamándole a Dios por todo lo que estaba pasando. Y ahí Dios le da una palabra que no era para ese tiempo, sino para este tiempo era, porque dice que en los postreros días el justo vivirá por fe. Y creo que esta palabra es importante para nosotros hoy, para este tiempo, donde nosotros, nuestra fe también, así como la presencia de Dios, también tenemos que crecer en la fe. Dice que el oír la palabra de Dios, dice, viene nuestra fe, es aumentada. Así que es muy importante que la fe
aumente en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hablando de fe a nuestros hijos, a nuestra familia, orando con fe, diciéndole a nuestra familia, Dios va a ser nuestro proveedor, Dios va a cuidarnos, Dios va a enviar el ángel, Dios va a levantar un vallado en medio de nosotros, Dios estará con nosotros, Dios nos cuidará. Y quiero leer una palabra en San Lucas capítulo 6, San Lucas capítulo 6, verso 38. San Lucas capítulo 6, verso 38. Dice así: da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Y yo digo en este tiempo, para que nuestra fe aumente, es para que nosotros nos demos, no solamente en dinero, sino que creamos en el Señor. Dice, da y se os dará. Una medida apretada, como una bolsa donde se cargan los granos, bien apretada, remecida, que la están moviendo para que penetre más, para que entre más, y después dice, ir rebosando también de llena de grano. Así dice el Señor en su palabra que nos va a dar. Da y se os dará. Así que debemos dar nuestro tiempo, nuestra vida. Debemos dar al Señor con todo lo que tenemos, dárselo al Señor. Y así enseñar a nuestros hijos que el Señor proveerá, que el Señor nos dará, que el Señor estará con nosotros, orando con fe y creyendo. Así que demos al Señor. Demos lo que realmente Dios nos pide, y tiene que ser tiempo de oración, hermano, un tiempo donde debemos encerrarnos a orar a Dios, tiempo de leer la palabra, de buscarle a Él, tiempo de enseñar a nuestros hijos, sembremos en nuestros hijos, tiempo de poder hablar con nuestros hermanos, todo lo que hagamos para el Señor, Él nos dará una medida, dice apretada, dice bien remecida y rebosando, es lo que Dios nos va a dar. Él es galardonador de los que le buscan, y yo en este tiempo estoy agradecido al Señor por todo. El Señor es bueno, fiel es nuestro Dios. Así que crezcamos también en la fe y demos al Señor toda nuestra vida. Pongámosla nuestra vida en las manos del Señor para que podamos servirle a Él en todo. Así que su presencia irá en aumento en nosotros. La fe en nosotros irá en aumento. Dios va a proveer, Dios va a cuidar de nosotros. Buscaremos primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor añadirá todo lo que nos falta. Oramos al Señor en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos hace bien, Señor. Y aún en este tiempo, Padre, que estamos encerrados, Señor, queremos buscarte, buscar de tu presencia, buscar de tu palabra, buscar con nuestra familia y decir como decía Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor. Elevamos nuestras manos a ti, Señor. Te buscamos en este tiempo a ti, Señor. Y bendice, Señor, a todos estos hermanos preciosos y amorosos, Señor, que les amamos y oramos, Señor, intercedemos por ellos, para que a ninguno les falte nada, para que prospere en todos sus caminos. Y pronto, Señor, nuevamente estaremos juntos, abrazándonos, Señor, y dándonos ósculos santos, como dice en tu palabra, un beso santo. Que el Señor les bendiga, hermano, y les llene de todo gozo y de toda paz. En el nombre del Señor. Amén.